Todos hemos oído alguna vez que los cementerios guardan secretos. No solo son el hogar de los muertos, sino también de historias sin descanso. Algunas de esas historias son tan oscuras que, al recordarlas, pareciera que el aire se hace más denso, y el silencio, más inquietante. Hoy te contaré una de esas historias, una que ocurre en uno de los cementerios más antiguos y temidos. Así que si decides quedarte, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la historia de un lugar donde ni siquiera los muertos descansan en paz, y del hombre que, una noche, se atrevió a desafiarlo. Esta es la historia del sepulturero de Santa Eulalia. Hace muchos años, en un pueblo pequeño y olvidado por el tiempo, existía un cementerio llamado Santa Eulalia, famoso en toda la región. No por su tamaño ni por su antigüedad, sino por algo mucho más oscuro. Decían los lugareños que en el cementerio de Santa Eulalia las tumbas jamás permanecían tranquilas, algo parecía inquietar a las almas que allí descansaban, como si una maldición impidiera que los cuerpos se quedaran en paz. El sepulturero de Santa Eulalia era un hombre llamado Tomás. Era solitario, reservado y, al parecer, no temía trabajar allí, incluso durante las noches más oscuras. Para él, ese cementerio era su hogar, y aunque los demás habitantes del pueblo lo miraban con desconfianza, Tomás nunca había tenido una razón para sentir miedo. Al menos, no hasta aquella noche, la noche en que todo cambió. Era una madrugada fría, en la que la neblina cubría el cementerio como un velo espeso. Apenas se distinguían las lápidas entre la bruma, y el silencio era tan profundo que cada paso de Tomás sonaba como un eco que se perdía entre los mausoleos. Sin embargo, algo rompió esa calma. Un sonido extraño, apenas perceptible, que parecía provenir de una de las tumbas más antiguas. Era un rasguño, suave, pero insistente, como si alguien dentro de la tierra intentara escapar. Tomás se acercó, curioso y cauteloso. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más claro. Finalmente llegó a una tumba, una lápida cubierta de musgo y rota por el tiempo. Aunque en sus años de trabajo había visto cosas extrañas, nunca antes había oído un sonido como aquel, un lamento profundo, como un susurro de dolor atrapado en la tierra. Pero entonces el sonido se detuvo, y todo quedó en silencio, hasta que la tapa de la tumba comenzó a moverse, despacio, con un crujido que le heló la sangre. Tomás, paralizado, observó cómo la tapa de la tumba se deslizaba, y de la oscuridad emergió una mano huesuda y temblorosa. Él retrocedió, sin creer lo que veía, hasta que se percató de algo más aterrador, un hedor nauseabundo que llenaba el aire, un olor a putrefacción que parecía envolverlo todo. Y entonces, con una voz rota y aguda, alguien dentro de la tumba habló. ¿Por qué no me dejas descansar? Tomás apenas podía moverse. La figura que se asomaba por la tumba era un cuerpo descompuesto, cubierto de harapos, con ojos vacíos que parecían mirar directo a su alma. Lo que fuera que estaba frente a él, no pertenecía al mundo de los vivos. Pero esto era solo el comienzo. En ese momento, el sepulturero recordó una vieja historia, una advertencia que había escuchado desde su niñez, sobre un hombre que fue enterrado vivo, una víctima de venganza y odio. Decían que aquel hombre había sido el primero en ser enterrado en Santa Eulalia, y que, al ser sepultado, sus gritos llenaron de horror a quienes lo escucharon. Su alma quedó atrapada allí, maldiciendo a todo aquel que perturbara el cementerio. El sepulturero trató de apartarse, pero sus piernas temblaban. Sabía que había roto una regla sagrada al acercarse tanto a aquella tumba. De repente, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse, como si algo tratara de jalarlo hacia abajo. La tierra se abría lentamente, y un terror indescriptible lo llenó, porque no era solo una tumba la que se abría. Una a una, las tumbas de Santa Eulalia parecían cobrar vida, dejando salir manos huesudas y sombras espectrales que avanzaban hacia él. Sus susurros llenaban el aire, uniendo sus voces en un lamento que parecía provenir de los rincones más oscuros de la muerte. Tomás intentó correr, pero algo lo sostenía, una mano fría que emergía de la tierra y se aferraba a su tobillo. Al caer,
Observó cómo las sombras comenzaban a rodearlo. Voces distorsionadas le hablaban al oído, revelándole secretos horribles, nombres olvidados, crímenes que él desconocía, todos los pecados de los muertos que había enterrado en ese cementerio. Era como si cada uno de ellos reclamara justicia, una venganza imposible de cumplir, un castigo que solo él podía sufrir. Desesperado, Tomás gritó, pero su voz se ahogó en el silencio. Nadie en el pueblo podía escucharlo, y aquellos que despertaron por sus gritos aseguraron haber oído solo el viento, una ráfaga extraña y fría que cruzaba las calles y que les heló la sangre. La noche avanzó, y el sepulturero fue tragado por las sombras de Santa Eulalia, entre las tumbas y el frío eterno. A la mañana siguiente, nadie lo vio salir del cementerio. Algunos curiosos, sin embargo, se acercaron y lo buscaron. Lo encontraron en el centro del cementerio, pero ya no era el mismo. Estaba de pie, pero su piel era pálida, sus ojos vacíos y su expresión, completamente fría. Los aldeanos se miraron entre sí sin entender, pero algo quedó claro: Tomás nunca volvió a pronunciar una palabra, y aunque permanecía en el cementerio cada noche, nadie se atrevió a acercarse lo suficiente como para escuchar los susurros que parecían flotar en el aire. Con el paso de los años, el cementerio de Santa Eulalia fue abandonado. Nadie quería entrar, y el pueblo entero fue cubierto por una bruma de misterio. Decían que si caminabas cerca del cementerio después de la medianoche, podías oír a Tomás, o a lo que alguna vez fue él, vagando entre las tumbas. A veces susurraba palabras incoherentes, y otras veces, se podía escuchar su risa, una risa rota, como si el dolor y la locura lo hubieran consumido por completo. Aún hoy, los pocos que quedan en el pueblo aseguran que cada cierto tiempo alguien escucha aquellos susurros y murmullos de las tumbas de Santa Eulalia, voces que parecen llamar a quienes se acercan. Dicen que si alguien osa entrar al cementerio después de medianoche, verá las mismas sombras y sentirá el mismo terror que aquella vez consumió al sepulturero. Porque hay lugares que guardan secretos demasiado oscuros, lugares donde ni siquiera los muertos tienen descanso, y Santa Eulalia es uno de ellos. Así que, si alguna vez te encuentras en un cementerio, recuerda la historia de Tomás. Recuerda que hay lugares en los que las almas no encuentran paz, y en los que el más mínimo error puede condenarte para siempre. Porque los muertos de Santa Eulalia aún esperan, aún observan, y no dudarán en tomar a quien se atreva a perturbar su oscuro descanso. Con su última fuerza, Mateo logró arrastrarse fuera del círculo de sombras, intentando escapar. Corrió hacia la entrada del cementerio, pero el dolor en su pecho no desaparecía. Sabía que si no salía de allí, las almas sin nombre se lo llevarían consigo, atrapándolo en un destino peor que la muerte. A medida que se acercaba a la puerta, los gritos y susurros de las sombras se hacían más intensos, resonando en su mente y llenándolo de un terror indescriptible. Finalmente, llegó a la salida y se desplomó al otro lado de la verja, con la respiración agitada y el corazón palpitando. Miró hacia atrás, y aunque la niebla seguía cubriendo el cementerio, pudo ver las sombras retirándose, fundiéndose con la oscuridad, mientras los susurros se desvanecían en el viento. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron a Mateo fuera del cementerio, pero algo en él había cambiado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en ese lugar maldito. Desde esa noche, Mateo nunca volvió a hablar sobre lo que sucedió, pero cada noche se acercaba al cementerio, y en silencio, dejaba una vela encendida frente a la entrada. Los que lo conocieron aseguran que Mateo jamás se recuperó de aquella noche. Pasaron los años, y finalmente, un día, Mateo desapareció. Nadie supo a dónde fue ni qué le sucedió, pero algunos dicen que su destino estaba sellado desde el momento en que miró a los ojos de aquellas almas sin nombre. Hoy en día, el cementerio de las almas sin nombre sigue ahí, cubierto de niebla y en completo silencio, como si estuviera esperando a su próximo visitante, a su próxima víctima. Si alguna vez encuentras un cementerio olvidado en el camino, recuerda esta historia. Porque en lugares así, los muertos no descansan en paz, y en sus rincones más oscuros, siempre hay alguien, o algo, esperando.
Con su última fuerza, Mateo logró arrastrarse fuera del círculo de sombras, intentando escapar. Corrió hacia la entrada del cementerio, pero el dolor en su pecho no desaparecía. Sabía que si no salía de allí, las almas sin nombre se lo llevarían consigo, atrapándolo en un destino peor que la muerte. A medida que se acercaba a la puerta, los gritos y susurros de las sombras se hacían más intensos, resonando en su mente y llenándolo de un terror indescriptible. Finalmente, llegó a la salida y se desplomó al otro lado de la verja, con la respiración agitada y el corazón palpitando. Miró hacia atrás, y aunque la niebla seguía cubriendo el cementerio, pudo ver las sombras retirándose, fundiéndose con la oscuridad, mientras los susurros se desvanecían en el viento. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron a Mateo fuera del cementerio, pero algo en él había cambiado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en ese lugar maldito. Desde esa noche, Mateo nunca volvió a hablar sobre lo que sucedió, pero cada noche se acercaba al cementerio, y en silencio, dejaba una vela encendida frente a la entrada. Los que lo conocieron aseguran que Mateo jamás se recuperó de aquella noche. Pasaron los años, y finalmente, un día, Mateo desapareció. Nadie supo a dónde fue ni qué le sucedió, pero algunos dicen que su destino estaba sellado desde el momento en que miró a los ojos de aquellas almas sin nombre. Hoy en día, el cementerio de las almas sin nombre sigue ahí, cubierto de niebla y en completo silencio, como si estuviera esperando a su próximo visitante, a su próxima víctima. Si alguna vez encuentras un cementerio olvidado en el camino, recuerda esta historia. Porque en lugares así, los muertos no descansan en paz, y en sus rincones más oscuros, siempre hay alguien, o algo, esperando. Los cementerios son lugares que no solo guardan restos, sino también secretos, historias que deberían quedar sepultadas, pero que, a veces, encuentran una forma de salir a la superficie. Hoy quiero contarte una historia inquietante, un relato que pocos se atreven a recordar, pero que, si decides escuchar, te aseguro que te hará mirar los cementerios de otra forma. Esta es la historia de un extraño hallazgo en el cementerio de las sombras, una historia de muerte, engaño y un espectro que nunca encontró descanso. Te advierto, después de escucharla, los cementerios no volverán a ser para ti lo que eran antes. A las afueras de un pueblo apartado, cubierto por árboles torcidos y envuelto en una bruma constante, se encuentra el cementerio de las sombras. Este lugar tenía un nombre propio debido a una extraña particularidad. Desde siempre, los visitantes aseguraban ver sombras moviéndose entre las tumbas, figuras oscuras que se deslizaban en silencio, como si nunca pudieran abandonar el lugar. El guardián del cementerio, Ernesto, era un hombre de edad avanzada, dedicado y de apariencia seria. Llevaba más de 20 años cuidando de ese sitio, y aunque había escuchado las historias y rumores, jamás se había dejado llevar por los cuentos de los aldeanos. Pero todo cambió una fría noche de octubre, cuando Ernesto descubrió algo que pondría a prueba hasta su propia cordura. Era pasada la medianoche, y Ernesto estaba realizando su última ronda. Caminaba despacio entre las lápidas, alumbrando el suelo cubierto de hojas secas. En el aire flotaba un silencio espeso, roto solo por el crujir de sus pasos. Sin embargo, de pronto notó algo extraño en una tumba que nunca había visto antes. Parecía una tumba nueva, con una lápida pequeña y sencilla. La inscripción en ella era casi ilegible, pero apenas pudo distinguir las palabras: "Aquí yace lo que no tiene descanso". Intrigado, Ernesto iluminó la tumba con su linterna y notó que, a diferencia de las demás, la tierra alrededor estaba suelta. Era como si alguien la hubiera desenterrado recientemente, o peor aún, como si algo desde adentro hubiera intentado salir. Se acercó, con una mezcla de temor y curiosidad, y justo en el momento en que tocó la lápida, un susurro helado rompió el silencio. ¿Por qué me han traído de regreso? Ernesto retrocedió de golpe, con el corazón latiéndole en el pecho. Miró alrededor, convencido de que alguien le estaba jugando una broma, pero no había nadie. Solo las sombras proyectadas por las lápidas, moviéndose en la penumbra. Tratando de calmarse, se inclinó de nuevo sobre la lápida,
pero antes de que pudiera tocarla otra vez, la tierra comenzó a moverse bajo sus pies. Era como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde el fondo de la tumba, y, mientras observaba horrorizado, la figura de una mujer comenzó a emerger de la tierra, cubierta de sombras y polvo. Sus ojos eran dos pozos vacíos, llenos de rabia y tristeza, y en su rostro había una expresión de profundo resentimiento. ¿Por qué me abandonaron aquí?, preguntó la figura, con una voz que parecía salir de las profundidades de la misma tierra. Ernesto sintió como el miedo lo paralizaba. Quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura de la mujer comenzó a avanzar hacia él, lenta, arrastrando los pies sobre la tierra. Su piel era pálida y seca, y su mirada estaba clavada en él, como si lo acusara de algo. Entonces, de repente, Ernesto recordó la leyenda de la tumba vacía. Decían que, muchos años atrás, en ese mismo cementerio, había sido enterrada una joven llamada Lucía, condenada injustamente por un crimen que no cometió. Los aldeanos, convencidos de su culpabilidad, la sepultaron viva como castigo. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Desde aquella noche, una tumba aparecía y desaparecía en el cementerio, como si fuera un reflejo del alma de Lucía, atrapada entre la vida y la muerte, buscando justicia, una justicia que nunca obtuvo en vida. Ernesto intentó retroceder, pero sentía el suelo ceder bajo sus pies. Era como si la tierra misma lo quisiera retener, hundiéndolo poco a poco. Mientras la figura de Lucía se acercaba, él pudo ver sus manos temblorosas, como si estuvieran a punto de atraparlo y llevarlo con ella. Su voz, cada vez más cercana, resonaba como un lamento agónico. «Ayúdame, o únete a mí». Desesperado, Ernesto encontró fuerzas para moverse. Corrió hacia la salida del cementerio, pero, a medida que avanzaba, las sombras parecían alargarse, obstruyendo su camino. Escuchaba susurros en el viento, voces que parecían querer detenerlo, gritos de lamento que helaban el aire a su alrededor. Cuando por fin llegó a la entrada, giró la vista una última vez hacia el cementerio y lo que vio lo dejó sin palabras. Todas las tumbas parecían moverse lentamente, con sombras que emergían de ellas. Cientos de figuras oscuras, ojos vacíos y rostros llenos de resentimiento, todos mirando en su dirección. Las almas que jamás encontraron descanso, aquellas que habían sido enterradas en silencio y olvido, ahora parecían exigir algo que nadie podía darles. Ernesto dejó su trabajo esa misma noche, y nunca más volvió a hablar de lo que había visto. Años después, el cementerio fue cerrado y abandonado, pero los habitantes del pueblo seguían evitando pasar cerca de él. Algunos dicen que, al caer la noche, se pueden ver las sombras moviéndose entre las tumbas, figuras de los que murieron sin descanso, almas atrapadas por el odio y la injusticia. Y dicen también que, si escuchas con atención en la oscuridad de la noche, puedes oír sus voces, susurros que recorren el aire y que parecen llamarte. Pero ten cuidado si decides acercarte. Porque una vez que escuchas el llamado de la tumba vacía, no hay forma de volver atrás. En todo cementerio existe un guardián. Algunos lo llaman el sepulturero, otros, el vigilante de los muertos. Es la persona que se asegura de que las almas descansen en paz y que ninguna sombra se atreva a cruzar el umbral de la muerte. Hoy te voy a contar la historia de uno de esos guardianes y de la noche en que sus propios fantasmas regresaron para atormentarlo. Una advertencia: si decides quedarte hasta el final de esta historia, ten cuidado la próxima vez que cruces las puertas de un cementerio, puede que te sigan hasta casa. La historia ocurrió en el cementerio de San Ángel, un viejo cementerio ubicado en una colina, rodeado de árboles que parecían inclinarse hacia los visitantes como si quisieran advertirles de algo. Para muchos, San Ángel era solo un lugar de descanso para los muertos. Sin embargo, algunos en el pueblo aseguraban haber visto figuras oscuras entre las lápidas, sombras que se movían en silencio, y oído susurros en la brisa nocturna. Pero el único que pasaba sus noches en San Ángel sin miedo era Joaquín, el sepulturero. Joaquín era un hombre de pocas palabras y de mirada profunda, alguien que no temía a la muerte.
llevaba casi 3 décadas cuidando el cementerio, y cada noche caminaba entre las tumbas, alumbrando con su linterna, inspeccionando que todo estuviera en orden. No le temía a las leyendas ni a las supersticiones del pueblo, pero una noche de octubre, mientras realizaba su ronda, descubrió algo que lo dejó perplejo, una tumba que no reconocía. No había lápida, ni flores, ni ninguna inscripción. Solo un montículo de tierra fresca, como si alguien hubiese sido enterrado ahí recientemente, pero sin ceremonia alguna. Intrigado, Joaquín decidió acercarse. Cuando su linterna iluminó la tumba, vio algo que lo hizo retroceder. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera intentado salir. Al inclinarse, notó una grieta en el suelo, y en un impulso, decidió echar un vistazo más de cerca. Fue entonces cuando escuchó el sonido que cambiaría su vida para siempre, un susurro apagado que parecía venir de la tumba misma. «Joaquín, ayúdame». El sepulturero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se enderezó rápidamente, mirando a su alrededor, pero el cementerio estaba vacío. Convencido de que su mente le jugaba una mala pasada, intentó alejarse, pero el susurro volvió a escucharse, esta vez más claro. «No debiste olvidarme, Joaquín». El corazón de Joaquín comenzó a latir con fuerza. Era imposible. La voz era demasiado familiar, una voz que él conocía bien, pero que no debería estar ahí. Era la voz de su hermano, aquel que había muerto hacía años, bajo circunstancias que jamás le contó a nadie. Intentando convencerse de que era una alucinación, Joaquín se apartó, pero apenas había dado unos pasos cuando el suelo comenzó a temblar ligeramente bajo sus pies. Miró hacia la tumba, y, horrorizado, vio una mano pálida emergiendo de la tierra, moviéndose lentamente, como si luchara por salir. No podía ser posible. Era como si su hermano estuviera atrapado en esa tumba olvidada, intentando regresar a la superficie para enfrentar a Joaquín. En ese momento, algo en Joaquín se rompió. Sabía que aquella visión no podía ser real y, sin embargo, la culpa lo invadió. Él había tenido algo que ver en la muerte de su hermano, una deuda que siempre había tratado de enterrar junto a él. Con cada paso que daba hacia atrás, la tierra temblaba más, y la figura emergía de la tumba con mayor rapidez, como si hubiera sido llamada desde el inframundo solo para enfrentarlo. Joaquín, murmuraba la figura, arrastrándose hacia él con ojos vacíos, llenos de odio y desesperación. Prometiste que cuidarías de mí, y me abandonaste. Joaquín se cubrió el rostro, intentando evitar esa mirada que parecía perforar su alma. Pero era como si el cementerio mismo conspirara contra él. Las lápidas se estremecían, las sombras parecían crecer y extenderse hacia él, y el aire estaba cargado con el sonido de voces susurrantes, todas repitiendo su nombre. Nos dejaste, nos traicionaste, ahora, tú también estarás con nosotros. Horrorizado, Joaquín giró para correr hacia la salida, pero la niebla había caído sobre el cementerio, envolviéndolo en una oscuridad espesa. Mientras trataba de huir, una sombra enorme y difusa se levantó frente a él, bloqueando su camino. Era una figura sombría, esquelética, que parecía hecha de humo y sombras, pero sus ojos eran de un brillo intenso, mirándolo con furia. Joaquín sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo, un frío que no era natural. Era como si las almas mismas de los muertos lo estuvieran envolviendo. En un último esfuerzo, levantó su linterna, tratando de disipar las sombras, pero la figura extendió una mano y la linterna cayó al suelo, extinguiéndose con un susurro final. Ya no hay luz para ti, Joaquín. La muerte es tu castigo. Le dijo la figura con una voz profunda y aterradora. Fue entonces cuando el sepulturero comprendió lo que estaba sucediendo. El cementerio, los muertos que había enterrado, todos aquellos a los que había olvidado, estaban regresando para saldar cuentas. Y en ese instante, su cuerpo comenzó a sentir el peso de cada uno de esos fantasmas, de cada alma que había sido enterrada sin una despedida, sin un recuerdo, sin alguien que llorara por ellos. Esa noche, Joaquín desapareció en el cementerio de San Ángel.
Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron su linterna tirada junto a una tumba vacía. Algunos decían que fue consumido por las sombras, otros, que el espíritu de su hermano vino a llevárselo. Desde entonces, cada noche, una nueva sombra parece vigilar el cementerio. Y quienes han visitado el lugar después de la medianoche aseguran que, si escuchas con atención, puedes oír los pasos de Joaquín entre las tumbas, el sonido de su linterna tambaleándose en la oscuridad, y susurros que parecen repetir su nombre. Un recordatorio de que las deudas con los muertos siempre se cobran, y de que, en el cementerio de San Ángel, el guardián de las sombras siempre estará ahí, esperando su turno para descansar en paz. ¿Alguna vez has sentido que los cementerios guardan algo más que cuerpos? Que, entre las lápidas y el silencio, hay secretos oscuros esperando ser descubiertos. Hoy te llevaré al cementerio de los lamentos, un lugar que el tiempo ha intentado sepultar, pero cuyo misterio sigue latente. Te advierto, una vez que escuches esta historia, será difícil borrar de tu mente el peso de los muertos que aún esperan justicia. Esta historia empieza con Marta, una joven que trabajaba en el cementerio de los lamentos. Cada noche, mientras realizaba sus rondas, se aseguraba de que las puertas estuvieran cerradas y de que ninguna lápida estuviera dañada. Era un trabajo rutinario, y aunque sabía que el lugar tenía su fama, nunca había experimentado nada fuera de lo común hasta aquella noche. Esa noche, una densa niebla cubría todo el cementerio. A lo lejos, la luz de la luna apenas lograba iluminar las viejas lápidas, algunas torcidas y otras cubiertas de musgo. Marta estaba terminando su recorrido cuando notó algo extraño, una lápida solitaria en una esquina olvidada del cementerio. No recordaba haberla visto antes. La inscripción en ella era casi ilegible, cubierta de años de suciedad, pero en el centro, en letras apenas visibles, leyó: «Aquí yace quien jamás descansará». Inquieta, Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esa lápida la atraía, al mismo tiempo, la llenaba de una sensación de peligro inminente. A su alrededor, el viento comenzó a susurrar, como si le estuviera advirtiendo que se alejara. Pero en lugar de hacerlo, ella se acercó un poco más, inclinándose para intentar leer el resto de la inscripción. Al tocar la fría piedra, escuchó un susurro que parecía venir de dentro de la tierra. «Marta. Marta, ayúdame». La joven retrocedió de un salto, sus ojos abiertos de par en par. ¿Quién la estaba llamando? No había nadie más en el cementerio, pero el susurro, apagado y cargado de tristeza, continuaba resonando en el aire. Miró alrededor, pero las sombras parecían cerrarse a su alrededor, como si el cementerio mismo quisiera atraparla. Intentando calmarse, Marta decidió regresar a la oficina para salir del lugar. Pero cuando dio la espalda a la tumba, el suelo tembló suavemente bajo sus pies, y el aire comenzó a llenarse de un frío penetrante. Lentamente, giró la vista hacia la tumba una vez más, y vio algo que la heló hasta los huesos. Una figura estaba emergiendo de la tierra, una silueta pálida y temblorosa. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos eran profundos pozos oscuros que parecían observarla con una mezcla de odio y desesperación. Marta intentó retroceder, pero el suelo bajo ella parecía querer retenerla, como si el cementerio mismo no quisiera dejarla ir. «Ayúdame, ayúdame a salir de aquí», murmuró la figura, su voz quebrada, resonando como un eco en la bruma nocturna. Aterrada, Marta intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Todo lo que podía hacer era observar cómo esa figura espectral avanzaba hacia ella, con las manos extendidas, cubiertas de una tierra oscura y húmeda. Fue entonces cuando algo extraño sucedió, una serie de imágenes comenzaron a invadir su mente, como si la figura estuviera proyectando su dolor en ella. En su mente, Marta vio a una joven siendo llevada a la fuerza al cementerio en una noche de tormenta. Las personas que la llevaban vestían ropa de época, y parecían determinados a sellarla dentro de esa tumba, mientras la joven gritaba por ayuda. La enterraron viva, cubriendo la lápida con sellos y cadenas, dejando su cuerpo atrapado en el subsuelo sin posibilidad de escapar.
Marta entendió entonces la verdad, esta figura que ahora la miraba, este espectro de ojos llenos de sufrimiento, era el alma de aquella joven que había sido enterrada en contra de su voluntad. Y el motivo de su tormento era uno solo: no podía descansar, no podía escapar de la prisión que le habían impuesto siglos atrás. Con esfuerzo, Marta logró moverse un poco, y, reuniendo el poco valor que le quedaba, preguntó en voz baja: ¿Qué necesitas de mí? La figura, con una voz lastimera y rota, susurró: Libérame, rompe los sellos que me atan. Pero el miedo en Marta era demasiado fuerte. Apenas asintió, tratando de salir del trance, y corrió hacia la oficina. Sin embargo, mientras huía, el cementerio pareció retumbar, y el susurro de la mujer comenzó a transformarse en gritos de desesperación. ¿No te vayas? Ayúdame. No quiero estar aquí sola. Los gritos resonaban en su cabeza incluso después de abandonar el cementerio. Durante días, Marta intentó olvidar lo sucedido, convencida de que había sido solo una pesadilla. Pero las noches eran diferentes ahora. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de la mujer susurrándole, pidiéndole ayuda, suplicando ser liberada de su prisión oscura. Finalmente, Marta decidió volver al cementerio. Esa noche, bajo la misma niebla que lo cubría todo, regresó a la lápida, y con manos temblorosas, comenzó a romper los sellos que cubrían la tumba. Con cada sello que retiraba, el aire se volvía más pesado y frío, como si el espíritu mismo estuviera a punto de emerger. Finalmente, cuando el último sello fue destruido, un suspiro profundo y helado envolvió el lugar, y, en un último susurro de agradecimiento, la figura de la mujer se desvaneció en el aire, dejando solo un leve perfume a flores marchitas. Desde aquella noche, los aldeanos aseguran que el cementerio de los lamentos ya no está embrujado. Sin embargo, Marta desapareció. Algunos dicen que la figura de la mujer la arrastró con ella como pago por liberarla, y que ahora Marta ocupa su lugar, atrapada en el silencio y el olvido. Los cementerios son lugares donde dejamos el pasado, donde descansan los recuerdos y donde el tiempo parece detenerse, pero, ¿qué ocurre cuando una presencia decide que no es el momento de descansar? Esta noche te contaré la historia del cementerio de Santa Alba y de un antiguo espejo que cambió para siempre el destino de quienes se atrevieron a mirarlo. Una advertencia: cuando termine esta historia, tal vez quieras pensarlo dos veces antes de mirar tu reflejo en la oscuridad. El cementerio de Santa Alba era famoso no solo por su tamaño y antigüedad, sino por un extraño monumento ubicado en su centro, un espejo antiguo, enorme y cubierto de inscripciones gastadas por el tiempo. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero las leyendas decían que aquel que se mirara en él después de la medianoche podría ver algo más que su reflejo. Era una advertencia que los habitantes del pueblo tomaban muy en serio, hasta que llegó Pablo, un joven sin supersticiones, el nuevo vigilante nocturno del cementerio. La primera noche de trabajo, Pablo notó el espejo en el centro del cementerio, rodeado de lápidas y cubierto de una capa de polvo que le daba un aspecto aún más inquietante. Decidió ignorarlo, pensando que solo era otra de las reliquias viejas del lugar. Sin embargo, cada noche, en sus rondas, no podía evitar sentir una extraña atracción hacia el espejo. Parecía llamar su atención, como si en el fondo supiera que tarde o temprano, acabaría mirándose en él. Pasaron varias noches, y aunque no le gustaba admitirlo, el espejo le provocaba una mezcla de curiosidad y temor. Finalmente, una noche en la que el viento parecía susurrar su nombre y el silencio era tan profundo que cada paso se sentía como un eco, decidió enfrentarse a sus temores y acercarse al espejo. Quería demostrar que no era más que un pedazo de cristal olvidado, sin más misterio que el polvo que acumulaba. Cuando se detuvo frente al espejo, miró su reflejo, y lo que vio fue, al principio, tan solo su propia figura, oscura y borrosa por la penumbra. Sin embargo, cuando el reloj del cementerio marcó la medianoche, su reflejo cambió. En lugar de ver su propio rostro, comenzó a ver figuras extrañas que no estaban allí, sombras que se movían detrás de él, y lo más inquietante, a un hombre de pie, justo a su lado, con una expresión triste y ojos hundidos.
Antes de que pudiera retroceder, la figura en el espejo se giró hacia él y le susurró: «¿Por qué estás aquí, Pablo?». El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que estaba solo en el cementerio, pero aquel hombre en el reflejo parecía tan real que sentía su respiración helada cerca de su oído. Cuando finalmente intentó alejarse, notó que sus pies estaban clavados al suelo, como si algo invisible lo retuviera frente al espejo. La figura seguía observándolo, y, sin previo aviso, extendió su mano pálida y huesuda hacia él, atravesando el vidrio como si fuera agua. Pablo intentó gritar, pero su voz se apagó en el aire. La mano helada lo tocó, y en ese momento, una oleada de visiones invadió su mente. Vio imágenes de hombres y mujeres atrapados en el cementerio, sus almas reflejadas en el espejo, cada uno repitiendo el mismo destino, atrapado en una prisión sin fin. Era como si el espejo absorbiera la esencia de quienes osaban mirarse en él, atrapándolos para siempre en su reflejo. De repente, Pablo sintió que el mundo a su alrededor cambiaba. Ya no estaba en el cementerio, sino en una versión de él envuelta en sombras y niebla. Las lápidas parecían moverse lentamente, y las figuras espectrales de aquellos que alguna vez fueron atrapados por el espejo comenzaron a acercarse a él. Se sentía cada vez más pesado, como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia el suelo. Entonces, escuchó una voz femenina que se distinguía entre los lamentos. «Ayúdame, no puedo salir». Era la voz de una mujer joven, cuya figura espectral apareció frente a él. Sus ojos, llenos de tristeza y terror, lo miraban suplicantes. Era como si el espejo no solo atrapara reflejos, sino almas condenadas a revivir sus últimos momentos una y otra vez. La mujer le extendió una mano, y, sin saber por qué, Pablo la tomó. En el instante en que lo hizo, el espejo comenzó a temblar, y una fuerza invisible pareció liberarlo de aquel lugar de sombras. Despertó en el cementerio, tirado en el suelo frente al espejo, jadeando y temblando. Estaba seguro de que todo había sido una pesadilla, hasta que se incorporó y, al mirar en el reflejo del espejo, vio la figura de la joven. Ella lo observaba desde el otro lado, como si aún estuviera atrapada en aquella dimensión oscura, y antes de desaparecer, le susurró: «Gracias, por no dejarme sola». Esa noche, Pablo abandonó su trabajo. Nadie lo volvió a ver cerca del cementerio, y los rumores en el pueblo comenzaron a crecer. Decían que desde esa noche, el espejo en el cementerio de Santa Alba mostraba, de vez en cuando, una figura extraña, un reflejo oscuro que parecía moverse por cuenta propia. Algunos aseguran que era Pablo, otros creen que fue la joven quien logró escapar. Sin embargo, todos saben una cosa: desde entonces, ningún vigilante se atreve a mirar el espejo cuando llega la medianoche. Pues se dice que, si el espejo de los muertos te mira de vuelta, es porque ha encontrado en ti un nuevo reflejo para llenar sus sombras. Los cementerios están llenos de historias, de ecos de quienes ya partieron y de secretos que a veces preferiríamos no conocer. Hoy, te llevaré al cementerio de San Pedro, un lugar donde las velas arden cada noche, incluso cuando no hay viento que las apague ni persona alguna que las encienda. ¿Te atreves a conocer el misterio de las llamas eternas? Si decides quedarte, ten cuidado con lo que veas en la penumbra, porque esas llamas pueden señalar el camino para los vivos y para los muertos. La historia comienza con Emilio, un hombre joven que acababa de ser contratado como vigilante del cementerio de San Pedro. El cementerio tenía siglos de antigüedad, y era famoso en el pueblo por un fenómeno peculiar: cada noche, cientos de velas parpadeaban entre las tumbas, iluminando la oscuridad. No había una explicación lógica para ello, y todos creían que el mismo cementerio era quien encendía esas velas, pero Emilio estaba decidido a averiguar la verdad. La primera noche de su ronda, Emilio comenzó a caminar por los estrechos pasillos entre las tumbas, observando con curiosidad cómo las velas parecían encenderse solas, sus llamas oscilando suavemente, como si algún espíritu invisible las hubiese encendido. Pensó que algún bromista se había infiltrado en el cementerio, pero no había rastro de nadie, y el silencio era absoluto, pesado, casi sofocante. Con el paso de las horas,
Emilio comenzó a sentir una extraña incomodidad. A lo lejos, una de las velas parpadeó más intensamente que las demás. Intrigado, se acercó, y vio que estaba colocada en una tumba sin nombre, desgastada y cubierta de musgo, como si nadie la hubiese visitado en décadas. No había inscripciones ni fechas, solo una simple cruz de hierro oxidado clavada en la tierra. Algo en esa tumba le dio un escalofrío, pero Emilio decidió no prestar atención. Sin embargo, apenas se dio la vuelta, un sonido casi imperceptible llegó a sus oídos, como si alguien estuviera murmurando: «Por favor, ayúdame». El susurro era apenas audible, pero Emilio se detuvo en seco. Sintió como el aire se volvía más frío y denso, y aunque sabía que debía continuar su ronda, sus pies parecían clavados al suelo. Miró de nuevo la tumba, y notó algo extraño. La vela estaba derramando cera negra, espesa, que parecía emanar un tenue brillo azul. Esa vela era diferente a todas las demás, y antes de que pudiera comprender lo que ocurría, la llama de la vela comenzó a crecer, transformándose en una figura etérea, una silueta de luz que parecía observarlo con ojos vacíos y sin alma. «Tú, puedes verme», susurró la figura, y Emilio sintió que su corazón se detenía por un segundo. Tragando saliva, Emilio intentó responder, pero las palabras no le salían. Todo lo que podía hacer era observar esa figura, aquella presencia que parecía surgir del mismo suelo. La figura lo observaba con una mezcla de tristeza y esperanza, como si hubiese estado esperando su llegada durante mucho, mucho tiempo. «No puedo descansar, ellos me condenaron aquí, atraparon mi alma en esta llama», susurró la figura, señalando la vela que aún ardía a sus pies. Emilio sintió una extraña compasión por aquella entidad, a pesar de que el miedo lo invadía. Era evidente que ese espíritu estaba atrapado en el cementerio, y, de alguna manera, parecía que solo él podía verlo. Finalmente, Emilio logró reunir el valor para hablar. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó en voz baja, su voz apenas un susurro en la oscuridad. La figura alzó la mano hacia la vela y le dijo con voz débil: «Apaga esta vela, y libérame». Emilio dudó por un momento, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Se acercó a la vela, y cuando estuvo a punto de apagarla, escuchó un grito desgarrador que lo hizo retroceder. Desde las sombras, varias figuras comenzaron a surgir, espectros de hombres y mujeres, cada uno de ellos con una vela idéntica en sus manos, cada uno atrapado en una llama que nunca se apagaba. «No nos dejes aquí, libéranos también», clamaban, sus voces cargadas de desesperación y tristeza. La multitud de espíritus lo rodeaba ahora, extendiendo sus manos hacia él, cada uno mostrando una vela negra como la primera, cada uno esperando ser liberado. Emilio comenzó a retroceder, el terror apoderándose de él, mientras esos rostros desfigurados, pálidos y llenos de angustia lo observaban con desesperación. De pronto, el espíritu original, la primera figura que había visto, se volvió hacia él con una expresión de advertencia. «Emilio, si apagas mi llama, abrirás el camino para todos ellos, y el cementerio nunca será el mismo». Emilio se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Sentía el peso de cientos de almas atrapadas a su alrededor, almas que habían sido olvidadas, condenadas a vagar en la oscuridad, atadas a las llamas eternas de esas velas malditas. Sin embargo, si decidía ayudar al primer espíritu, también desataría a todos los demás. ¿Estaba dispuesto a liberar a aquellas almas sin saber qué harían después? En un impulso desesperado, Emilio apagó la primera vela, liberando al espíritu que lo había llamado. La figura esbozó una sonrisa de alivio antes de desvanecerse en el aire. Pero, en el instante en que la llama se extinguió, el cementerio comenzó a temblar, y una a una, las velas de todos los demás espíritus se apagaron, dejando el lugar en una oscuridad absoluta. En el silencio profundo, Emilio sintió como cientos de ojos invisibles lo observaban, y comprendió que acababa de desatar algo que no podría controlar. Al día siguiente, el cementerio amaneció vacío. Ni una sola vela encendida, ni un susurro en el aire, pero Emilio nunca regresó a su puesto de trabajo.
Los habitantes del pueblo encontraron sus cosas abandonadas cerca de la entrada, aunque buscaron por todas partes, no hubo rastro alguno de él. Hoy, en el cementerio de San Pedro, las velas nunca más volvieron a encenderse solas. Pero los vecinos aseguran que, en la oscuridad de la noche, es posible ver a Emilio caminando entre las tumbas, con una vela negra en sus manos, como un guardián eterno de las almas que él mismo liberó. Algunos dicen que sus pasos son un recordatorio de que, a veces, los muertos prefieren el silencio, y que no todas las llamas deben apagarse.